Entonces, como decía, vamos a predicar sobre el Espíritu Santo, sobre la palabra de Cristo, sobre la gracia. Y quiero empezar hablando sobre la gracia para que nos enfoquemos un poco. ¿Qué es la gracia de Cristo? ¿Qué es lo que vino a traer Cristo a la tierra? La tierra estaba con una forma de palabra, de doctrina que era la ley, y esa ley tenía que transformar todo el mundo. Pero los portadores de la ley se corrompieron y no alcanzaron ni siquiera a llevar la palabra a Israel, sino que se contaminaron con todas las naciones y se alejaron de Dios. Solo quedó un remanente muy pequeño que no iba a impactar el mundo. Entonces Cristo trae la gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia es el vehículo para alcanzar la salvación. Sin la gracia de Cristo nadie puede ser salvo, porque el estándar de la ley es muy elevado y no hay nadie que lo pueda cumplir. Siempre fallamos. Ahora, ¿la ley es mala? No, la ley es buena, santa y perfecta, dice Pablo. Pero el humano, el ser humano, no es ni santo ni perfecto por sí mismo. Entonces, no puede, por más que quiere, alcanzar eso. Y ahora vamos a ver por qué no puede alcanzar eso. Todo tiene un porqué. Y todo se remonta al origen de la humanidad. Ahora, la gracia es el vehículo para alcanzar la salvación sin merecimiento alguno. O sea que la gracia llega a mí sin ninguna clase de merecimiento. Yo no me merecía ser salvo. El primero que tenemos que entender para empezar a formarnos como cristianos es que el yo debe morir. Amén. Como siempre digo, yo no me merezco ser salvo. Si ese primer fundamento no está en tu corazón, es difícil que Cristo siga edificando sobre tu vida. Si vos tenés la menor idea, el mínimo pensamiento que por algo tuyo vos sos salvo, ya arrancamos mal. Y tenemos que demoler eso en nuestras vidas. No es por nada de lo que yo pueda hacer, creer o pensar. No es por nada de lo que yo tenga poder de decisión. No es por nada de lo que yo tenga poder de decisión de decir acepto esto, hago tal conducta, hago tal transformación. No es por nada de eso que yo acepto, que yo recibo la salvación. Tampoco es algo que yo interceda para que me elijan. Yo no soy mejor que nadie para que me elijan. Si me eligen es porque Dios quiso que fuese así. Y para validar todo esto, ¿qué te parece si abrimos la Biblia en Juan? Juan 1. Hoy vamos a ver una mezcla entre lo que es el Espíritu Santo, lo que es Cristo y su palabra, y lo que es el Padre. Amén. Y eso nos va a formar una idea de Dios completa. A veces Dios se desdibuja y parece que todo fuera Cristo. Y a veces también se desdibuja el Hijo y también parece que todo fuera obra del Espíritu Santo. Y a veces se desdibuja el Hijo y también se desdibuja el Espíritu Santo y parece que todo fuera obra de Dios. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. No lo podemos entender a Dios. Lo tenemos que aceptar tal cual es. Y si se me manifiesta como Padre, lo alabo. Y si se me manifiesta como Hijo, lo alabo. Si se manifiesta como Espíritu Santo, lo alabo. Porque es Él el que elige las cosas como son. No soy yo. Entonces, lo primero que leemos en el Evangelio de Juan, Juan tiene una similitud con Génesis, por eso también vamos a hablar de Génesis. Y Génesis 1:1 dice: en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Y Dios creó los cielos y la tierra.
Pero en el principio del Evangelio de Juan, como si fuera un Génesis nuevo, dice, en el principio. Amén. Entonces, en el principio de la tierra había caos, estaba desordenado y vacío. Y cuando viene el Evangelio de Juan también estaba no desordenada, no vacía, pero sí desordenada la tierra. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Cristo sobre la tierra. Y es el Espíritu de Cristo el que ordena todas las cosas. Hoy van a ver una revelación profunda sobre lo que es el Espíritu Santo. Y dice, en el principio, ¿en qué principio? En ese principio que habla Génesis. Amén. En otra versión dice, en un principio, porque hubo varios principios sobre esta tierra. Pero vamos a quedarnos con la palabra en el principio, por ahora. Era el verbo es Jesús. Amén. ¿Cuándo era el verbo? En el principio. Y el verbo era con Dios. Entonces vemos a Jesús y ¿a quién vemos? Al Padre. No dice que era una persona. Dicen que eran dos personas. Y el verbo era Dios. Entonces, Dios Padre y Dios Hijo. Y en Génesis vemos que el Espíritu Santo revoloteaba sobre la faz del abismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted no entiende la conformación de Dios, no puede entender la gracia. ¿Amén? Cristo dice que nadie le arrebata la vida, que Él la puso y el que la vuelve a tomar. Pero también leemos que el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Y también leemos que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Quién le levantó a Cristo? ¿El Padre? ¿El Espíritu? ¿El mismo? Lo cierto es que todo eso es Dios. Y se dibuja cuando nosotros queremos alcanzar la sabiduría que no tenemos de poder definir a Dios. Ahora bien, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? ¿Por quién fueron hechas? Según la Biblia. No dice Dios ahí. ¿Por quién? No escucho. Por Jesús. Está hablando de Jesús, el verbo. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Pero si usted lee Génesis, dice que en el principio Dios, Elohim, el Padre, creó todas las cosas. Y acá veo que el verbo creó todas las cosas. ¿Hay contradicción? No, está hablando de Dios. Que Dios se manifiesta como Padre, o se manifiesta como Hijo, o se manifiesta como el Espíritu Santo, pero sigue siendo Dios. Consustancial, dice la Escritura. Tienen la misma sustancia, pero distintas autoridades. Consustanciales. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Tienen la misma sustancia. ¿Qué sustancia? Usted tiene una sustancia, está hecho de carne. ¿Amén? Y también tiene una sustancia que es un alma. Y si usted es renacido, también tiene una sustancia que es espíritu. Ahora, Dios tiene la sustancia de Dios. ¿Cuál es? No sé. Lo único que sí sé y que me revela la Biblia, que Jesucristo, habitando en forma de Dios, no tuvo como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, toma forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se vuelve a humillar a sí mismo y toma la muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exalta sobre todo nombre. Y si usted va a la imagen de Apocalipsis 5, está el trono de Dios, están los seres vivientes,
y está el Cordero, y todos le dan honor y gloria, y delante del Cordero los 7 espíritus. ¿Y quién recibe la gloria? El trono, el Cordero y los 7 espíritus. De ahí para el otro lado están los seres vivientes y todos los que rinden honor a Dios. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, si el Espíritu Santo no hubiera sido Dios, no hubiera permitido Dios que le dieran alabanza en el cielo. Porque en el cielo a nadie se le da alabanza más que a Dios. Y ellos estaban en el trono de la gracia. Apocalipsis 5. Ahora, este Dios vio que la ley era muy imperfecta para que la cumpla el hombre. Muy perfecta para que la cumpla el hombre. Y trae la gracia. Esta gracia que, como le dije yo, es el vehículo para tu salvación, pero que no tiene merecimiento alguno. Juan 8, después que presenta a Jesús, ¿por qué presenta a Jesús? ¿Y por qué lo presenta como Dios? Porque ellos tenían en la conciencia las palabras del Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová uno es. Y si hay algo que no se cansa de repetir en su ministerio Jesús es, si creyeron en el Padre, crean también en mí. Ese crean también en mí es yo soy Dios hecho carne y tabernaculicé con ustedes para manifestar la palabra viviente sobre la tierra. La verdad de Dios caminó sobre la tierra. Si Cristo no alcanza el estándar de Dios, no podía haber cumplido estas cosas y tampoco podía haber sido el sacrificio perfecto para salvar la humanidad. ¿Por qué? Porque si Jesucristo era un hombre común y corriente y tenía tu sangre o mi sangre, esa sangre está contaminada y no podía redimir el pecado de la humanidad. Necesitaba la intervención de Dios como Espíritu Santo para engendrar a María, y el santo ser que concibió sería llamado tanto Hijo de Dios como Hijo del Hombre, porque su Padre es Dios a través del Espíritu Santo y su madre es una humana, lo que se conoce en la mitología como un semidios, pero que en Cristo es Dios hecho carne, el misterio de la encarnación. Todas estas cosas usted las tiene que entender para después comprender lo que es la gracia y para poder ser salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá no está hablando de cualquier luz, está hablando de Jesús. Dice que Jesucristo resplandece en las tinieblas, como vos tenés que resplandecer en las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra tu vida, porque es la luz la que disipa las tinieblas. Ahora dice la Biblia, si tú siendo luz sos tiniebla, ¿qué vas a disipar? Nada. Y luego dice el 10, el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. ¿Qué fue hecho por él? El mundo. Otra vez, acá vemos la aplicación de la Trinidad en distintas palabras. El mundo fue hecho por Cristo, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, el 11, que es lo más importante, me olvidaba. A los suyos vino y los suyos no le... Ahora, ¿el pueblo de Israel no es del Padre? ¿Cómo que vino a los suyos? ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Que a veces Padre, a veces Hijo, a veces Espíritu Santo. Si no, no podría haber dicho a los suyos vino. A los de mi Padre vine, tendría que haber dicho. Pero dice que a los suyos vino. ¿Amén? ¿Entiende esto? Esto es importante que lo entienda. ¿Por qué, pastor? Y porque si usted no entiende la concepción de Dios sobre sus hijos,
nunca va a alcanzar a entender lo que es Dios. Pero ¿cómo hago si no entiendo? Ahora vamos a ver cuál es el método para que usted entienda y por qué el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas y por qué no nos tenemos que valer de nuestra inteligencia para comprender a Dios. Usted me puede decir, pero pastor, yo soy muy ignorante, no sé ni leer y escribir. No importa. No se entiende a Dios por la inteligencia mental. Esa es la inteligencia diabólica, satánica, del árbol del bien y del mal. Amén. A Dios le place darnos la revelación a través del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué hice esta introducción? Porque es necesario saber cómo es Dios. ¿Qué pasó en el huerto del Edén que ahora vamos a ver? ¿Y por qué vino Cristo? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal están en Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a los hombres vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más, a todos, y este todos es todo aquel que elige Dios. Que hoy no lo explico eso, pero sepan eso. Cuando dice todos, no es todos en general, sino todos aquellos que fueron destinados para salvación, dice el libro de los Hechos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. Se pelean por cómo se llama Dios. Si se llama Jehová, si se llama Yahvé, si se llama Jesús. Es el nombre que te trae salvación. Porque su nombre quiere decir salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y acá les confirmo lo que yo les dije, yo recién les leí que la gracia es el vehículo para alcanzar la salvación, sin merecimiento alguno. No es por nada de lo que yo tenga poder de decisión, y tampoco es por lo que yo pueda interceder para que me elijan. ¿De dónde yo saco esto? De la definición de acá de Juan, que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, no sos por linaje de sangre que sos salvo. Si sos el hijo del conde, y el conde es cristiano porque soy de linaje real, no es por eso. No es de voluntad de la carne, mi hijo va a ser cristiano porque es mi voluntad. No funciona así. Ni de voluntad de varón, en el sentido de que el varón decidía si iba a tener hijos o no, y si iba el destino de su familia. No funciona así tampoco. Entonces, ¿por qué voluntad es? Por la de Dios. Para que nadie se gloríe. Amén. Nadie puede decir, yo lo elegí a Dios. No. Dios te eligió vos. Como eligió a cada uno de los apóstoles. Como eligió a cada uno de los cristianos. Entonces, la gracia es el vehículo, ¿sí? ¿Para qué? Para tener salvación. Y esa salvación me la da este hermoso Dios, que se hizo carne. Y el último versículo que quiero que lean acá. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el único unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras Biblias dice tabernaculizó, porque Él se hizo un tabernáculo. Dios no se podía mostrar, porque cuando Dios se mostró, ¿qué pasó? Todo lo que tocaba el monte Sinaí moría. El monte empezó a humear, empezaron a haber relámpagos. Pero tabernaculizó, se metió Dios dentro de un cuerpo y vimos su gloria como a través de un velo, el velo del cuerpo. Por eso que cuando muere Jesús y ese velo se rompe, también se rompe el velo del templo, simbolizando que el lugar santísimo ya no iba a estar más allá adentro, sino ahora iba a estar en el nuevo hombre regenerado por aceptar al Mesías. Y que el Espíritu de Dios ya no estaría en el templo, sino estaría en cada uno de nosotros.
De ese Espíritu Santo es el que quiero hablar hoy. Y de lo maravilloso que es la vida en Dios. Dice Proverbios 9:10, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí, dice el Padre, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Amén. Ahora, la Biblia dice en Génesis 6:3 que para Dios los días del hombre son 120. ¿Cuántos son los días del hombre? 120. Pero en Salmos leemos, Salmos 90:10, los años del hombre son 70 y los más robustos 80. ¿Hay una contradicción? No. ¿Cuál es la explicación? Bueno, ¿quién llega a los 120? ¿Por qué no llega nadie? Porque la Biblia dice que se te aumentarán los días de tu vida o se te acortarán. Amén. Nadie puede pasar los 120, pero el estándar es de 80. Y si pecas mucho, menos de 80. Se acorta y se alarga ¿hasta dónde? Hasta el límite, 120. En ese rango dependerá de lo que nosotros somos delante de Dios. Esa es la única elección que Dios nos permite hacer. Si Dios te llamó para vida eterna, si Dios te llamó para estar con Él, vos podés elegir llegar a los 120 o irte antes de esta tierra. Y ahora le voy a mostrar bíblicamente esto. Amén. Deuteronomio 6:2. Ese famoso versículo del Shema, donde dice, oye Israel, tu Dios uno es. Dice otras cosas, porque vieron que a veces, como Malaquías, ¿no? Pareciera que Malaquías solo dice una cosa, y dice montones de cosas. Y Deuteronomio también dice montones de cosas, pero muchos se agarran de un solo versículo para no poder decir otra cosa que lo que quieren decir. Pero el gran mandamiento es el título. Dice el 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Pero dice que la bendición de Dios visita hasta la tercera y cuarta generación. Uno puede tener bendición sobre los hijos y sobre los nietos, pero también puede tener maldición y se me puede morir un hijo, se me puede morir un nieto, se me puede morir un bisnieto. Porque Dios es justo. Esto es duro entenderlo y comprenderlo, amén. Pero depende de nosotros el alargamiento de la vida nuestra y de nuestros hijos. Mucho más cuando los niños no pueden tomar decisiones. Dependen exclusivamente de la fe de los padres. Vaya tamaña responsabilidad. Y cuando pasan las catástrofes, Satanás se le ingenia para que le echen la culpa a Dios. Dios me mató un hijo. O Dios me hizo esto. No fue Dios. No fue Dios en ese sentido. Él fue el culpable de que el hombre se apartara de Dios. Él fue el culpable de que Dios tenga que obrar justicia. Porque Dios es justo y no puede obrar de otra manera que no sea conforme a su ley. Amén.
Esto hace una iglesia sana y fuerte. Entender a Dios. Ay, Dios se lo llevó a Pedrito. No, Dios no se lleva a Pedrito. Porque está escrito que los días de tu vida serán 120 años. Y que tu corona y tu premio es ver a tus nietos y bisnietos. Corona y premio por haber hecho una vida fiel. Entonces, ¿cómo me van a decir que Dios se lleva a una persona de 40 años? Porque la priorizaba más en el cielo que en la tierra. Es una mentira del diablo. Una mentira del diablo. Para que tu fe se rompa, para que te alejes de Dios. Y si pasamos por un mal trago o por malas decisiones, Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Job perdió todos los hijos, perdió toda la familia, todo lo que tenía. Y Dios le permitió tener una nueva familia, unos nuevos hijos. Y cuando resucite, estará con esos hijos y con los que Dios permitió que se fueran antes de tiempo. Ahí sí Dios permitió, porque estaba siendo probado. Dios probando a Job y dejándolo como ejemplo para la palabra por generaciones. Esas muertes tuvieron fundamento. Se podría decir que fueron mártires de la fe, sin que ellos supieran. Porque era necesario que se escribiera el libro de Job. Amén. A Ezequiel le dijo, te voy a sacar la mujer de tu deleite. Y al otro día la mujer de Ezequiel murió. ¿Dios es malo? No es malo. Pero Él hace así para enseñar. Porque Ezequiel se iba a encontrar con su mujer en el cielo. Si no entendemos que esta vida es espontánea y pasajera, y que los muertos en Cristo resucitan, no tendría que haber esa tristeza ante la muerte. Cuando seguimos llorando, cuando no entendemos, es que todavía no hemos entendido que somos eternos. Cuando la muerte nos choca y nos pega, es que no hemos entendido que somos eternos. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Ahora, vamos a retrotraernos un poquito a Génesis 1:1 y después volvemos a esta enseñanza, porque lo que tengo que enseñar es complejo. El hombre es puesto en el paraíso junto a Eva, su mujer, y Dios le dice a Adán, le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios es bueno. Y todo lo que hizo era para que el hombre coma, se sacie y esté feliz. De todos los árboles, de todo lo que sale, porque también las hortalizas salían y todo era fácil. La tierra trabajaba si te devolvía más fuerza. De todo puedes comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Yo cuando leí el árbol de la ciencia, porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero vulgarmente se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo he escuchado en muchas prédicas, lo he escuchado en muchos pastores que hablan el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no es lo mismo conocimiento que ciencia. Y la palabra es ciencia. Y ahora le voy a explicar cuál es la diferencia. Pero lo cierto es que Dios establece al hombre y le dice, mira, podés comer de cualquier árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podés comer, porque el día que comas ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué pone Dios esto? Porque tengo que entender cómo está constituido el hombre. Por eso que empecé a hablar de cómo está constituido Dios primero. Para entender que el hombre es trino, tengo que entender que mi Dios es trino. Porque yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como Dios es trino, yo también. Yo tengo un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero los tres son uno.
que forman mi ser. Amén. Pero los tres se van a separar en algún momento, porque mi cuerpo dejará de ser, mi alma saldrá, y el espíritu que estaba adherido al Espíritu Santo volverá a Dios, llevando esa identidad mía en la presencia de Dios, para que cuando mi alma se acople con el cuerpo, tengan las mismas características, porque ya están grabadas en Dios. Y en Dios están grabadas las características de toda la humanidad. Porque Dios da el espíritu y vuelve a él cuando el hombre muere. El espíritu. El alma tiene dos destinos. O se va al cielo o se va al infierno. Y el cuerpo se degrada. ¿Amén? Ahora, escúcheme bien. Dios crea al hombre y el hombre era un halo de luz, porque su espíritu estaba por fuera. Por eso es que cuando Cristo se transfigura, resplandece con la luz del mediodía sobre vestiduras blancas. Esa es la manifestación del espíritu sobre el cuerpo. El espíritu sobre el cuerpo domina el alma y el cuerpo. Y la carne no tiene potestad sobre el alma y mucho menos sobre el espíritu. Y el conocimiento de Dios entra por el espíritu. Por eso que Dios no quería que comieran del árbol del bien y del mal. Porque el día que murieran, el día que comieran, moriría su espíritu. Y todo conocimiento que entrara en el hombre entraría por el alma. Porque en el alma está el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Y esa clase de inteligencia está separada de Dios. Por eso, que después que peca y se crea la primera humanidad, todo pensamiento del hombre era hacer violencia y apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que venía a él era de la mente y de la carne. La carne no tiene poder sobre el alma. Por lo tanto, la carne tiene total poder sobre el alma y el alma no tiene cómo defenderse. Y uno cae prisionero de las pasiones y deseos. Solamente el espíritu te da la fuerza para poder dominar a tu alma y a tu carne. ¿Entiende la circunstancia del Edén? ¿Entiende lo que es un Dios trino y lo que es un hombre trino? Ahora este hombre quedó doble. Solo tiene alma y solo tiene cuerpo. Porque cuando pecó, su espíritu murió. Amén. Ciertamente morirás. Y como murió el espíritu, murió toda capacidad de conectarse con Dios. Por eso que tuvo que extinguir a esa humanidad caída, porque no tenía espíritu. Solo era alma, solo era carne. ¿Qué es lo que vemos hoy? En los últimos días la sociedad será como la de Noé, predijo un profeta. ¿Qué quiere decir? Una sociedad sin Dios, totalmente gobernada por la carne, porque ya el alma quedó sometida al poder de la carne. Dice que estaban los dos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ese halo de luz los cubría. Y aunque estaban desnudos, no se veían. No había en ellos eso. Pero aparece la serpiente, Satanás, y le dice a la mujer, ¿cómo Dios le ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Lo primero que quiere poner es que Dios es un tacaño. Y le dice, ¿qué Dios hizo todo esto y te dijo que no comas? Cuando Dios le dijo, come, lo que quieras, come. Ya empiezan a trabajar en la mujer. Así que Dios hizo todo esto y no te deja comer. ¿Vieron cómo es eso? Sí. Esas mujeres que vienen ya directamente y te van tirando palos cuando dicen buen día. Bueno, este es así con la mujer. Así que te dijo que, mira qué lindo Dios, hizo todo esto y no te deja comer.
Bueno, Dios, Y la mujer le dice, no lo reprende, no llama al marido, quiere ser cabeza y quiere enfrentarse contra Satanás sola. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él ni lo toques. Y ahí mintió. Mintió. ¿Por qué mintió? Porque Dios nunca dijo eso y puso palabras de Dios en la boca de Dios. Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Dios tampoco dijo que no podían comer. Dijo que coman, pero que no coman del árbol del bien y del mal. Este agregado de Eva es una mentira. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comerás de él ni le tocarás porque morirás. Entonces la serpiente le dice, segunda mentira contra Dios, no morirás. No morirás, mentira. Te mintió Dios. Qué terrible, ¿no? Si no sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ellos sabían el bien, no conocían el mal, pero el bien estaba en ellos. ¿Para qué querían conocer el mal? Y ahí entra lo que el diablo te hace para que peques. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré, sino que sabe Dios. Y vio, entró por los ojos, la mujer, que el árbol era bueno para comer, cuando no era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y codiciable a la vida. Lo agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y era bueno para comer. Jesucristo fue probado en la comida. Jesucristo fue probado en lo agradable de los ojos y en lo codiciable para alcanzar la sabiduría. Las tres tentaciones que les hace Satanás a Jesús son las mismas tres tentaciones que le hizo a Eva. Porque como le había ido bien, pensó que le iba a ir bien con Cristo, pero se equivocó. ¿Amén? Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, vamos de vuelta a Proverbios 9:10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo de la inteligencia. Aumentará tus días y tus años. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué era codiciable este árbol para alcanzar? Sabiduría. Y esta sabiduría venía por el no temor de Dios. Y hoy vemos la sabiduría de este mundo, del no temor a Dios, a dónde lo llevó al mundo. En la Biblia dice que camina en integridad. Yo tengo la Reina Valera, no. Pero sí puede ser, camina en integridad y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo, el de la inteligencia. Entonces, cuando temes a Dios, cuando querés guardar los mandamientos, empieza a desarrollarse sabiduría espiritual sobre tu vida. Y empezás a trabajar para que tu vida se prolongue. Cuando tenés conocimiento del Altísimo, esto que estamos teniendo, conocimiento de Dios, empieza a desarrollarse la inteligencia. Ahora, el verso 11 dice, por lo que por mí aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si eres sabio,
para tu propio bien lo eres, exclama el salmista, el que escribe el proverbio. Si eres sabio, para tu propio bien es. Entonces la sabiduría que viene, yo no me debo jactar que la tengo, sino que es para que yo alcance la vida. ¿Entienden? ¿Alcanzan a entender que el conocimiento de Dios te va a hacer longevo, que vivas muchos años, que tus hijos estén cubiertos, que tus nietos estén cubiertos, que tu hogar esté cubierto? Ahora, el Espíritu Santo está sobre Cristo. Este hombre, este Hijo de Dios que vino sobre nosotros. En el profeta Isaías, en el capítulo 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Dios. Amén. Este Hijo de Dios reposa el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es el Espíritu de Dios? Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este es la esencia del árbol de la vida, que es Cristo. Y está en contra del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque tener al Espíritu Santo dentro nuestro genera que tengamos sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Todos esos harán que te desarrolles en Dios y que puedas dominar tu carne. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no era el plan de Dios para que te desarrolles como cristiano. Sí era que el hombre fuera creado en espíritu, cuerpo y alma, y que el espíritu sea la parte del cuerpo en donde recepciona el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a regular y controlar al alma, va a regular y controlar al alma y al cuerpo, para que no hagas lo que quieras, para que te acerques a Dios y para que repose sobre ti cada día más los 7 espíritus, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo dentro tuyo. En Gálatas, y con esto termino, en Gálatas 5:17 dice que el hombre obra las obras de la carne, pero también tiene el fruto del Espíritu. Cuando aceptás a Cristo como tu Señor y tu Salvador, sos llena del Espíritu Santo. Amén. Ese llenar del Espíritu Santo es restablecerte al estado que estaba Adán y Eva. Esta es la nueva humanidad. Esta no es la humanidad que pudo sobrellevar antes de Noé, porque no había Espíritu Santo sobre ellos. No había ley de Dios sobre ellos. Solamente sobre una generación Dios se manifestó, que es la descendencia de los patriarcas. Pero dice Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Entonces Pablo está enseñando que la carne tiene potestad y autoridad sobre el alma, y que lo único que la puede frenar es el conocimiento de Dios a través del Espíritu. Cuando vos querés leer cosas de Dios sin el Espíritu Santo, te vas de la iglesia y tu carne hace cualquier cosa. Cuando vos querés entender a Dios por tu cabecita y no estás regenerado en tu corazón, no hay iglesia que te salve, no hay iglesia que te cambie. Solamente cuando el Espíritu Santo entra dentro de tu corazón, te da la fuerza para doblegar
a la carne y para sujetar tu alma. Y entonces se empiezan a oponer. Y entonces ese hombre que hoy somos es muy parecido al Adán antes de caer. Porque ya no tiene sabiduría por el conocimiento del bien y del mal, sino que ahora tienes sabiduría por la revelación del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te va a acercar cada vez más a Dios. Ese Espíritu Santo te va a acercar cada vez más al sacrificio de Cristo en la cruz. Y va a venir sanidad sobre tu vida. Y va a venir bendición sobre tu vida. Y va a venir prosperidad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque ahora estás en los caminos de Dios y sobre las promesas. Y vendrán sobre tu tercera y sobre tu cuarta generación. Y a ti no te tocarán. Este es el plan de Dios. Difícil de explicar y tal vez difícil de entender. Pero es necesario que lo empieces a meter en tu cabeza. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el hombre? ¿Y cómo es el Espíritu de Dios dentro del hombre? ¿Cómo Dios nos revivió el Espíritu? Que no es por voluntad humana, que es por voluntad de Dios a través de Cristo por medio del Espíritu, las operaciones de Dios completas. Y si entendemos estas cosas, seremos personas regeneradas para ser como eran Adán y Eva antes de la caída. Y cuando resucitemos o seremos arrebatados, terminará la obra completa, porque esto que está dentro nuestro, creciendo, porque la palabra dice que el interior se renueva de día en día, más el exterior se va consumiendo de día en día. Pero cuando esto se consuma del todo y mi alma salga y se junte al cuerpo que me tiene preparado Dios, semejante al de Jesús, será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y toda la creación, dice, está aguardando cómo es esto del ser humano, que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero que está coronado con la gloria del Hijo. Algo difícil de entender, pero que me llena de fe saber lo que voy a hacer. Sos un príncipe y sos una princesa de Dios. Comportate como un príncipe y como una princesa. Tenés que demostrar cada vez que andás por ahí que sos un príncipe de Dios, que no andás en cosas vanas, que no andás en cosas bajas, que cuidás, que querés el plus para llegar a los 120 años con sana vejez. La vida, la gente piensa que 90 es el máximo ahora. Te quedaría 100, 110, 120, 30 años más y llegar a los 90. De sana vejez. No de un viejito que lo tienen que andar, de sana vejez. Tu cuerpo va a funcionar. No vendrán las plagas ni los tumores, que antes se llamaban tumores, ahora es cáncer. No vendrán esas cosas sobre tu cuerpo, porque Dios está ahí. El Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal, le da vida extra. Vida extra. La gente tiene 60 años, si me queda, ¿qué te queda? 60 años más te quedan, según el plan de Dios. Todavía no llegaste a la mitad de la vida y la querés perder. ¿Por qué querés que tu bisnieto no conozca al abuelo? ¿Por qué? ¿Entienden el plan de Dios? Así que bueno, cerramos los ojos.